Buenos días y bienvenidos. Damos gracias porque Dios nuevamente nos permite juntos estudiar su palabra en este día hermoso, día santo del Señor. Como un pequeño repaso de la lección 1 en forma de pregunta. ¿Cuáles son los dos grandes aspectos de la educación original en el Edén? Primero, aprender los principios para vivir saludablemente en lo físico, mental y espiritual. Segundo, aprender a tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Son dos respuestas elementales para nuestra vida cotidiana que nos permite seguir preparándonos para esta vida y para la eternidad. Lección 2 de este sábado. En la historia bíblica aprenderemos que la educación comienza en el hogar. En el plan de Dios, la familia es el primer instrumento para impartir la educación. Es este un tema que nos da el conocimiento que como padres tenemos la gran responsabilidad para nuestros hijos o nuestra familia, ya que la educación comienza en el hogar, en el plan de Dios. Quédate con nosotros y juntos tendremos un conocimiento más amplio para tener las herramientas para una educación y así vivir mejor. La educación en la familia es el título del tema con el pastor Rubén Tenorio. La música especial por el grupo de Abba Vocal. Título: La Redención. Bendiciones. Hace años escuché que Jesús volverá a hacerte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta. La redención muy cerca ya está. Todo y guerra por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar pronto nuestro Rey vendrá. Proclama con poder, las señales anuncian ya
realmente un gusto poder compartir juntos la palabra de Dios a través de la escuela sabática en este nuevo tema que estamos estudiando este trimestre sobre la educación. Y esta semana hablamos acerca de la familia como la escuela, la primera escuela de la educación, y podemos decir una de las más importantes escuelas para la educación. El propósito de Dios al crear a la familia no fue solamente que el hombre pudiera reproducirse, sino que la familia fuese el lugar donde la verdadera educación se pudiera transmitir de padres a hijos, a fin de que Dios pudiese mantener un pueblo fiel. Y algo interesante que encontramos en la historia bíblica, comenzando desde la primera familia, que fue la familia de Adán y Eva, es que a menudo los hijos que reciben la misma educación de los padres no siempre toman la mejor dirección en su vida. En otras palabras, la educación del hogar no siempre es una garantía de que nuestros hijos tomarán el mejor camino o tomarán las mejores decisiones en su vida. Y vemos aquí el caso de dos personas, la primera familia, que recibieron la misma educación, el mismo cariño, la misma educación. En ese tiempo no había malas influencias de amigos o de la sociedad, así que podríamos decir que no habría motivo o razón por el cual esta familia no pudiese tener éxito en la educación que estaba impartiendo. Y vemos que esta historia nos muestra, a través de estos dos personajes que encontramos en Génesis capítulo 4, que es Caín y Abel, cómo la educación en la familia, aunque debería determinar el destino de los hijos, no siempre es lo que determina lo que los hijos serán. Y alguien ha dicho que en la escuela del hogar necesitamos enseñar a los hijos a tomar las grandes decisiones de la vida. Y esas grandes decisiones, desafortunadamente, no las podemos tomar los padres. Los padres podemos encauzarlos, podemos ayudarlos, pero son los hijos los que tomarán esas grandes decisiones. Y alguien ha dicho que son tres las grandes decisiones de la vida. La primera es qué oficio, qué ocupación o qué carrera voy a tener en mi vida. La segunda es con quién me voy a casar, con quién voy a formar un hogar en esta vida. Y la tercera, que tal vez podría ser la más importante, es a quién voy a servir. Voy a tomar el camino espiritual para servir a Dios, o voy a tomar el camino de la incredulidad, de la apostasía. Y vemos aquí que en esta primera familia encontramos que aunque los padres los habían instruido a sus hijos, ellos fueron los que tomaron las decisiones de qué ocupación iban a tener en sus vidas. Y dice aquí el versículo 2 del capítulo 4 de Génesis: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí podemos ver que hay dos oficios nobles. Bueno, tanto el ser un pastor de ovejas como ser un agricultor, podemos decir que son oficios nobles que deberían ayudar a desarrollar una buena educación. Sin embargo, encontramos que no siempre un oficio noble tampoco dirige a las personas en la mejor dirección en su vida. ¿Por qué? Porque aquí vemos que ambos trajeron una ofrenda, Caín y Abel, y el versículo 5 dice que Jehová
el 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Tal vez alguien pensará, bueno, ¿por qué Dios no vio bien a Caín? ¿Será que Caín no estaba presentando una ofrenda apropiada? Bueno, la palabra hebrea que se utiliza aquí es un minjá, que es una ofrenda, un presente, es como cuando alguien le da una ofrenda voluntaria a Dios. Pero indudablemente que Dios había instruido a través de Adán y de Eva, a Caín y Abel, la forma en que ellos debían ofrecer estos sacrificios. Y ambos eran buenos sacrificios, porque tanto los animales como también las ofrendas de cereales allá en el libro de Levíticos, o los frutos de la tierra, eran bien aceptados por Dios. Pero hubo algo en lo cual Caín tomó la dirección equivocada. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto dice que Caín, dice el versículo 5, segunda parte, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esta frase muestra que había algo que Caín no había hecho bien. Y él lo sabía, y Dios lo sabía. Por eso Dios le dice, si hubieras hecho las cosas bien, no habría sido enaltecido. En otras palabras, yo te hubiera aceptado tu ofrenda. Pero Caín, tú no quieres hacer las cosas bien. Y Dios le da una oportunidad diciéndole, pero si no quieres hacer el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta es una declaración muy importante que nos enseña que no hay terrenos neutrales. Dios le dice, si tú no sigues el bien, si tú no quieres seguir el bien, el pecado está ahí en la puerta, ya te está esperando, no necesitas ir lejos. Pero tú tienes la decisión, tú tienes en tus manos el decidir tomar la dirección correcta o tomar la dirección equivocada. Por eso dice, a ti será su deseo. En otras palabras, Él no te puede obligar, tú tienes que decidir y tú tienes que tomar la decisión si quieres realmente hacer las cosas bien. Pero con todo eso dice, tú eres el Señor. En otras palabras, la decisión la tomas tú. Dios mismo no puede tomar las decisiones por nosotros. Los padres no pueden tomar las decisiones por nosotros. En otras palabras, ellos nos encausan, la verdadera educación en el hogar nos encausa, nos dirige, pero somos nosotros los que tomamos las decisiones correctas o las decisiones equivocadas. Y no podemos culpar a la educación, porque en este caso, tanto Caín recibió una buena educación como Abel también recibió una buena educación. Ambos recibieron una buena educación en el hogar sin malas influencias del hogar. Ahora encontramos que algunas veces hay ciertos oficios que parece que favorecen más a las personas. Como en este caso encontramos que Abel era pastor de ovejas. Y una historia similar la encontramos también en el libro de Génesis, comenzando allí desde el capítulo 25, donde tenemos la historia de otros dos hijos que recibieron la misma educación de sus padres. Y dice el versículo 27, hablando acerca de Jacob y Esaú, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Entonces aquí podemos ver en este versículo que el oficio no necesariamente nos tiene que hacer malos. Ahora, es interesante que Abel era pastor de ovejas, Jacob también era pastor de ovejas. Tenemos por ejemplo el caso de David, que también era pastor de ovejas. Y bueno, podemos decir que hay oficios que tal vez enseñan mejor las lecciones de educación o dirección espiritual, y pareciera que el oficio de pastor de ovejas traía buena influencia sobre las personas. Ahora, Caín, en este caso Esaú,
era cazador de ovejas, cazador de animales del campo. Y podemos decir que tampoco había algo malo, pero indudablemente los caracteres eran diferentes. Y podemos ver que las decisiones fueron diferentes. ¿Por qué? Porque inclusive Saúl no solamente despreció la primogenitura, que era lo que Dios había preparado para él. Como ya hemos visto en muchos temas, Jacob la anheló y la tuvo. Caín, según lo que dice este capítulo, él la despreció. Pero aún así podemos decir que la segunda gran decisión de la vida es, bueno, ¿con quién me voy a casar? También, al parecer, Esaú no tomó la mejor decisión. Porque dice Génesis capítulo 26, versículo 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Así que aquí podemos ver que no solamente la educación puede influir en la vida de las personas, también las personas con quien nosotros contraemos matrimonio pueden influir en la vida espiritual de las personas. Esaú se casó con mujeres paganas y el texto dice que fueron una amargura. Sin duda que la amargura es más en el sentido espiritual, tanto para Isaac como para Rebeca. Y encontramos que en la educación que se imparte en el pueblo de Israel, la educación en el hogar forma parte de uno de los elementos claves que Dios había puesto para que fuese el principal centro de educación de la vida. Pero generalmente encontramos que el énfasis de la educación en el hogar, aunque es bueno enseñar la salud física, la salud intelectual o el conocimiento intelectual, uno de los principales objetivos de la educación en el hogar debe ser la orientación espiritual. Y vemos cómo en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Dios había dejado como clave la educación en el hogar de una manera bien orientada a fin de que los hijos puedan tomar las mejores decisiones, aunque ya vimos que no siempre, aun cuando se recibe la mejor educación, los hijos tomarán las mejores decisiones. Pero este texto nos enseña que cuando se ponen los fundamentos en el hogar, indudablemente de alguna manera esos están allí y forman parte de la vida de los hijos, y es lo que Dios deseaba, que esa educación del hogar permaneciese en los hijos. Y por eso dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Al parecer no hay otro texto que enseñe mejor la educación en el hogar que este pasaje. Como vemos aquí, todo lo que se menciona está relacionado con el hogar. El acostarse, el levantarse, el andar en el camino, el hecho de que estén sobre los pilares, sobre todos los lugares, quiere decir, en el hogar tiene que haber un bombardeo de buena educación, aunque tampoco se debe de llevar al extremo de tal manera que en algún momento los hijos lleguen a aborrecer o que lleguen a hastiarse de tantas cosas que a menudo nosotros deseamos con el buen deseo que los hijos aprendan. Así que aún así debe haber un equilibrio en la misma educación espiritual, aunque el énfasis de este pasaje no es, hostigarlos, no, sino que aprovechar cada oportunidad, cada momento, para que los hijos puedan recibir una orientación correcta de la familia.
Ahora, también cuando nosotros vamos a los libros poéticos encontramos que el sabio Salomón pone como fundamento de la buena educación, la educación en el hogar, especialmente la educación del padre y de la madre. Y vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, donde vemos que el libro de Proverbios fue dedicado a un hijo amado de Salomón. Creemos que este hijo amado, el cual se menciona aquí, debería de ser el rey Roboam, porque Roboam fue el hijo mayor de Salomón que llegó a ser rey. Pero todos estos buenos consejos que fueron dados por su padre y también por su madre, porque allí se mencionan a los dos, tanto al padre como a la madre, dando los buenos consejos, al parecer finalmente no tuvieron el efecto que Dios quería que tuviera en la vida de Roboam. Pero vamos a ver cuáles son estos buenos consejos y cómo se enseñan, o cómo se presentan el valor de la buena educación del hogar y de los padres. Dice Proverbios 1:3, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí vemos que en un hogar cristiano, tanto el padre como la madre contribuyen a la buena educación de los hijos. Y en este caso estarían contribuyendo a la buena educación de Roboam, para que Roboam llegase a ser un buen rey de Israel. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Aquí vemos que como la buena educación es como un adorno para las personas. En aquel tiempo, ¿verdad? Las joyas, los adornos exteriores, eran comunes en el pueblo de Israel. Entonces ellos lo presentan como una persona bien adornada, una persona que ha sido bien educada. Y luego en el capítulo 2 encontramos las siguientes declaraciones. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. En este consejo encontramos dos elementos interesantes. Varias veces se repite la palabra condicional sí, sí. Y sí significa tomar una decisión. Es una condición. En otras palabras, los padres no pueden tomar la decisión por los hijos. Y por eso dice, si haces esto, te va a resultar en esto. Si haces esto otro, si escuchas, si sigues, si atiendes, si recibes, entonces quiere decir que aún la buena enseñanza del hogar, por muy buena que sea, está condicionada a un sí, lo cual significa que son los hijos los que tienen que decidir si la toman o la dejan. En segundo lugar, sabemos que aunque la sabiduría, aunque la enseñanza viene de los padres, la verdadera sabiduría proviene de Dios, y es lo que se menciona en el siguiente pasaje, que es el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Entonces, la enseñanza del hogar siempre debe de estar acompañada con la bendición de Dios. Uno como padre instruye a sus hijos, los aconseja, pero uno debe que pedir a Dios que Él sea el que les dé, que les provea realmente esa verdadera sabiduría que Dios quiere que los hijos no solamente la reciban, sino que tomen la decisión de poder hacerla parte de sus vidas para que tengan una vida llena de bendiciones. Y en capítulo 3 nuevamente se sigue dirigiendo a su hijo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días
y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí hay un aspecto muy interesante, y es el hecho de que el padre y la madre ofrecen la sabiduría, pero él es el que las tiene que atar a sus manos, el que las tiene que poner en su corazón. En otras palabras, él decide si las recibe, si las hace parte de su vida o si las desprecia. Pero lo que se ofrece es que cuando los hijos aceptan esta sabiduría, estas bendiciones, entonces su vida va a estar llena de mucha bendición. Y no solamente van a ser una bendición delante de los hombres, sino también una bendición delante de Dios. Por eso dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Un lenguaje parecido al del libro de Deuteronomio. En otras palabras, solamente cuando los hijos deciden tomar esa sabiduría, apropiarse de esa sabiduría y tomar la decisión de hacerla parte de su vida, es cuando la sabiduría del hogar puede alcanzar el objetivo, el propósito para la vida. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos también que la sabiduría, la verdadera enseñanza, tienen su origen, tienen su fundamento, tienen su primera escuela en el hogar. Por eso, cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, Pablo le escribe y le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, muchos de nuestros hijos que se apartan de la iglesia no se apartan por ignorancia, no se apartan porque no tienen conocimiento. Aquí Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez tú has sabido las Escrituras, tú conoces. Nuestros hijos han crecido en la iglesia, en el hogar se les ha enseñado los principios cristianos, se les ha enseñado las Escrituras, y por eso decimos, no es a menudo por falta de conocimiento, pero los hijos tienen que apropiarse de esta educación y hacerla parte de sus vidas. Y vemos que en el caso de Timoteo, Pablo le dice, tú la conociste, pero viene la parte más importante. Y dice en el capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aquí está la principal característica. Pablo está recordando a Timoteo que él siempre tiene en mente que la fe de Timoteo no es una fe fingida. En otras palabras, no es una fe hipócrita. Timoteo no vive una vida de hipocresía. Él conoció la educación desde la niñez, como ya vimos en el capítulo 3. Él conoció las Sagradas Escrituras, pero él tuvo que tomar la decisión de creer en las Escrituras, de apropiarse de las Escrituras, de ponerlas, de atarlas en sus manos, de ponerlas en las tablas de su corazón, para que de esa manera entonces su fe llegase a ser una fe auténtica. Y qué hermoso cuando esa fe se puede ir transmitiendo de los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque no solamente Timoteo daba testimonio de esa fe auténtica, sino que Pablo dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso que la buena educación pudiese tener siempre el efecto positivo sobre todos nuestros hijos, y que esa verdadera educación se fuese transmitiendo de una manera auténtica, como Dios desea a través de las generaciones. Pero desafortunadamente a veces aprendemos en la historia bíblica y en nuestra propia experiencia como padres, que no siempre nuestros hijos se apropian de esa educación que han recibido en el hogar. Algunos de nuestros hijos tal vez toman las buenas decisiones, algunos de nuestros hijos las atan a su corazón, las ponen en las tablas de su corazón, y tal vez algunos
como otros que hemos visto en la historia bíblica las han despreciado. Recordemos que como padres podemos el fundamento de la verdadera educación y pedimos que Dios bendiga esa educación. Algunas veces tal vez algunos de nuestros hijos se han apartado, pero recordamos las palabras también del proverbista, allí en Proverbios capítulo 22:6, que dice: instruye al niño en su carrera, dale la verdadera educación del hogar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará o no se olvidará de ella. Así que esperamos que esa educación que hemos puesto en nuestros hijos, si son fieles y las han aceptado, podemos decir qué gran bendición. Si todavía no las han aceptado, no las han recibido o las han despreciado, recordemos que ahí está esa educación, ahí está esa escritura, esas palabras que le hemos enseñado de Dios, y esperamos que nunca se olviden de ellas, sino que Dios pueda tocar sus corazones para que ellos puedan tomar esa educación de la familia y no solamente la puedan convertir, como dice Pablo, en una fe no fingida, sino también en una fe que se transmita de generación a generación. Que Dios pueda bendecir nuestros hogares, bendiga a nuestros hijos, tanto los que se mantienen en la fe como a los que se han desanimado, para que la palabra de Dios permanezca en sus corazones y vuelvan y retomen el camino correcto que Dios desea, el cual han recibido a través de esta educación.